Bueno, tenemos aquí a Antonio Camuñés, que es un experto, conocedor de la política norteamericana, de los entresijos de esa política y, por supuesto, tiene la experiencia acreditada por haber presidido en su día la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Querido Antonio, buenas noches. Buenas noches, Antonio. No se puede hablar de sorpresa, porque las encuestas, es verdad, según decían, estaba la cosa muy reñida, podía ganar Kamala Harris, podía ganar Trump, incluso el resultado tan reñido, tan estrecho, que no se vaticinaba incluso un triunfo a largo plazo, desde el punto de vista de que no se iba a conocer en estas primeras horas. Lo que sí ha sido una sorpresa ha sido el batacazo que se ha pegado a la señora Harris y el triunfo arrollador de Trump. Eso es lo que era imprevisible desde todo punto de vista. Eso no lo había pronosticado ninguna encuesta. No, sondeo. En absoluto. Solo las casas de apuestas. Las casas de apuestas que yo he seguido por indicaciones de muy buenos amigos, a los que considero muy inteligentes, pues efectivamente las casas de apuestas daban una arrolladora victoria de Trump. Bajaron un poquito en un momento dado, pero inmediatamente volvieron a situarse en el panorama de lo que se conoce en Estados Unidos como un landslide, es decir, una victoria arrolladora, un barrido. Y eso ayer por la noche me lo mandaba este amigo mío diciendo, mira cómo las casas de apuestas, cuando uno se juega el dinero y no está haciendo activismo ideológico, por lo que aparece en esta elección se han agrupado todos mucho, porque como no aciertan nunca. Antes se acertaban, Yo recuerdo las casas de apuestas americanas las casas de encuestas americanas siendo muy, muy precisas, pero en esta última etapa... Tengo la impresión de que confunden deseos con la realidad. O sea, que se imponen unos deseos que luego al final chocan con la realidad electoral. Bueno, hay que hacer presidenta a la fuerza a Kamala Harris y que Trump no vuelva a la Casa Blanca. Esa es la impresión que... Sí, pero va más allá de eso, es que viven en una realidad paralela. Entonces, todo lo que se salga de eso, pues no existe, hay que condenarlo y hay que etiquetarlo y hay que, en última instancia, cancelarlo, hay que sacarlo de la circulación, porque eres tóxico si no opinas exactamente igual que ellos en tal variedad de temas que yo, que lo he ido viviendo año a año y década a década, pues prácticamente hoy no deja margen absolutamente para nada, para que el entendimiento y la convivencia pues sea prácticamente imposible en términos incluso personales, por supuesto entre hombre y mujer, pero ya entre los propios hombres por unas causas o por otras. Es decir, es una sociedad invivible. Y eso es lo que hemos visto ayer, que Estados Unidos ha dicho hasta aquí. Estados Unidos es un país muy práctico, un país que mira siempre lo que funciona y lo que no funciona, que tenía muy presente todavía la presidencia de Trump, con una frontera controlada, con una economía que iba como un tiro, que había una inflación muy baja, pleno empleo, unas inversiones enormes derivadas de las bajadas de impuestos, que hubo una repatriación de fondos de grandes empresas americanas importantísimas, unos aranceles que habían puesto a China, que Biden no solo mantiene, sino que aumenta. Es decir, que no parecía estar tan equivocado en sus políticas. Y claro, todo eso se tuerce, primero con el COVID, pero luego con lo que es una invasión masiva en la frontera, que se quita absolutamente, se desmantelan todos los controles fronterizos, una inflación disparada y, sobre todo, a mi juicio, una agenda ideológica que lleva a un extremo ya las políticas identitarias, por una parte, de género, por otra, que hace realmente invivible. Es decir, hoy en día ya el adoctrinamiento a los niños viene casi por una elección, es decir, puede ser niño o niña. ¿Qué prefieres ser? Pero ya te dan la opción, aunque tú no te lo hayas planteado nunca, siendo niño, además, que es una cosa que realmente llama la atención. La libertad de conciencia está en peligro, al igual que aquí en España. Es decir, se habla ya en España de listas de médicos que sean objetores de conciencia. Claro. ¿Para qué? Para eutanasiar a quien consideren oportuno, para realizar abortos, aunque ello vaya contra su conciencia. La conciencia del ser humano es sagrada, el derecho a la vida es sagrado. Es decir, pero vamos a ver, ¿qué límite se pone en Estados Unidos a todo esto? Pues este límite, que es decir, mire usted, con todo, con Trump, con sus conductas personales, con todos los desvaríos que de pronto
deja claro que es una personalidad muy difícil, una personalidad abrasiva, que tiene muchas dificultades a la hora de formar equipos. Pero yo creo de verdad que con esta victoria entramos en un siglo nuevo, que es el que estamos viviendo, el XXI. Ahora sí estamos en el siglo XXI. Pues ahora analizaremos más detenidamente por qué fracasa Kamala Harris y los demócratas y por qué este triunfo arrollador de Trump. Pero voy a saludar a David Zalandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Descansado ya después de las largas horas, ¿no?, de escrutinio y de seguir la marcha de esos resultados. Diré que largas horas sí, descansado no, porque a las 4:30 de la mañana estaba en la Casa Blanca entrando por ver cómo era el ambiente y te puedo decir que aquello era como entrar en medio de un funeral, claro, que se está produciendo en ese momento. Oye, bueno, estamos pendientes de que aparezca la perdedora y presidenta todavía, ¿no?, Kamala Harris. En este momento. Cederá los trastos, como se dice en términos taurinos, el día 20 de enero, que es cuando se produce el traspaso de poderes, ¿no? Ella está compareciendo ahora, aquí mismo, a unos metros de aquí, en la Universidad de Howard, que es su universidad, donde ella ha estudiado, ahí la estamos viendo. Esto se esperaba que lo hiciera anoche, pero por un motivo que todavía no comprendemos muy bien, desapareció. Nos comunicaron por correo electrónico que no iba a aparecer, que no iba a estar. Nos dijeron que no se iba a plantear de ninguna forma por un correo electrónico estar participando con ellos y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Nos quedamos esperándola, la gran marea de gente que fue con ella desapareció y ahí nadie se pronunció. Biden dijo: ya no tengo más agenda a las 4 de la tarde de un lunes, que recuerdo, Biden es todavía el presidente de la primera potencia mundial, ¿no? Que precisamente hoy a las 4 de la tarde se iba a ir y parece que ya ha llamado a Donald Trump para conceder esa... Oye, David, vamos a escuchar a ver qué dice la señora Harris en esta hora de su Muchas adiós. Gracias. Dejadme decir, yo también os quiero. Dejadme decir, mi corazón está lleno hoy. Lleno de gratitud por lo que habéis confiado en mí. Está lleno de amor por mi país y está lleno de resolución. El resultado de esta elección no es lo que esperábamos, no es lo que habíamos luchado. Pero escuchadme cuando digo: la luz de la promesa de América siempre lucirá. As long as we never give up, al menos and as long as we keep fighting. Siempre que luchemos y siempre que no nos demos por vencidos. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. Para mi familia os quiero mucho. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. Para el presidente Biden y la doctora Biden, gracias por vuestra fe. A los Walz, pues aparentemente ha asumido con mucha deportividad su derrota la señora Harris, porque bueno, si la cara es el espejo del alma, en su caso, pues oye, ella parece que no está muy enfadada, muy contrariada. Por dentro ya veremos a ver, ¿verdad? Y su gente tampoco la está respaldando. Dime, David. Sí, el hecho de no salir ayer es bastante llamativo también. El no haber admitido la derrota esa misma noche llamó bastante la atención. Es algo que se suele hacer en esa misma noche porque estaba ya bastante claro a la una que Kamala Harris había perdido. Ha tenido que componer este mensaje, ha sido un duro golpe para ella, entiendo, y desde luego ha tenido que buscar también una serie de argumentos sobre qué va a pasar ahora, porque se abre una fase bastante extraña para el Partido Demócrata. Por un lado, van a abandonar la Casa Blanca, la vicepresidenta, que sería alguien que podría estar inspectore para llevar el partido, está quemada políticamente. Han perdido las mayorías en el Capitolio y Nancy Pelosi, que era la presidenta mítica de la Cámara de Representantes, ya no está al mando. Y se abre un panorama de bastante confusión y de desconcierto.
Oye, David, hablaba antes con Antonio Camuñas, no ha sorprendido la victoria de Trump como no hubiera sorprendido la de Kamala Harris, según lo que decían las encuestas, un resultado muy, muy apretado, pero sí ha sido sorprendente al final esa victoria por parte de Trump por lo arrolladora, que ha ganado el Congreso, ha ganado el Senado, tiene el Tribunal Supremo, va a ser el presidente con más poder de los Estados Unidos de los últimos años, de muchos años atrás, ¿no? Va a ser un poder absoluto el que va a tener Donald Trump. ¿Cómo se ha reaccionado a todo esto? ¿Qué explicación se le da ahí? Precisamente al hecho de que las encuestas se hayan marrado, que muchos de los medios, muchísimos medios que apoyaban a Kamala Harris con editoriales para evitar que Trump volviera a la Casa Blanca, se han estrellado contra la realidad y que, bueno, el número de votos populares, estamos hablando de una diferencia de más de 5 millones, ¿verdad?, de votos en estos momentos. Eso sí ha sorprendido. ¿Cuál es la explicación que se está dando y cómo se ha asumido por parte de los demócratas? Hay tres elementos ahí muy importantes en lo que tú has dicho y es un resumen magnífico de lo que ha sucedido. También hay una serie de elementos que hacen comprender un poco esto. Primero, yo me he recorrido, como bien sabes, medio Estados Unidos en esta campaña, he estado en Arizona, he estado en Texas, he estado en otros sitios y esto de Trump, como hemos comentado en alguna ocasión, me lo veía venir porque también Trump no se ha convertido en un apestado después del saqueo del Capitolio, de sus estridencias. Es decir, se ha convertido en alguien que ha sabido venderse como buen gestor de la economía. Y oye, estamos en una situación en la que la inflación sigue siendo muy alta. Entonces, el tema de la economía frente a una bandera del Partido Demócrata que ha sido, como escuchábamos hace un momento, todo, digamos, centrado en la política identitaria, defender la democracia, lo que aquí se llama woke. Entonces esto no ha calado nada, se está percibiendo que hay un aumento de la censura, un aumento de una moralidad bastante dudosa a la hora de censurar todos los discursos, y esto está generando gran insatisfacción. Dos, Kamala Harris ha perdido apoyos entre todos los grupos demográficos. Ha perdido apoyos respecto a Biden de mujeres negras, de mujeres hispanas, de hombres negros, de hombres hispanos, de jóvenes. Ha perdido apoyos de todos. Y un tercer matiz que a mí me parece muy importante es, en realidad, Trump ha optado. Qué pena, estamos perdiendo David, perdóname, estamos perdiéndote la voz. No sé si falla tu conexión o no sé, hay alguna interferencia con el hecho de que estamos manteniendo también lo que ahora mismo está pasando ahí en Washington, en la comparecencia de Kamala Harris. A ver, volvemos contigo. ¿Me oyes ahora? Sí, vale, venga. Perfecto. Sí, perdona, el servicio secreto que está dando vueltas. No, y decía que, aparte de haber perdido apoyos en todas las categorías demográficas, mujeres negras, mujeres hispanas, jóvenes, ha sido también importante el hecho de que Kamala Harris tenga menos votos que Donald Trump, pero que Donald Trump tenga menos votos de los que obtuvo en 2020. Es decir, Donald Trump obtuvo unos 70 millones de votos y ha obtenido ahora unos 69 millones. Kamala Harris tiene 66 millones, Biden tuvo 80 millones. Esto quiere decir que Trump no es ni siquiera tan popular como era en 2020, pero Kamala Harris ha sido tóxica para los demócratas. Ha hecho un desplome del Partido Demócrata y eso es lo que explica este resultado. Yo diría que es tanto una victoria de Trump, que lo es, como una gran derrota de los demócratas. Paradójicamente, yo decía al comienzo del programa, David, que Trump se ha enfrentado en las 3 comparecencias electorales, perdió la de Biden, pero contra las 2 mujeres con las que ha disputado la Casa Blanca ha ganado él. ¿No será que Estados Unidos no está preparado para que la Casa Blanca esté, en fin, habitada por una mujer al frente de los Estados Unidos? ¿Una presidenta mujer? Es un país muy práctico y hay gobernadoras. Nueva York tiene una gobernadora, Washington tiene una alcaldesa. Es un país en el que los efectos de la política son más importantes que la identidad. Y eso siempre ha sido así. Es cierto que no ha habido una mujer presidenta y eso siempre será una mancha. Tampoco la ha habido una mujer presidenta del gobierno en España hasta este momento, no la ha habido en muchos otros sitios. No, bueno, lo que sucede en este momento es que lo que más importa es la economía. Lo que más importa es una inflación que ha llegado a ser del 9%. Claro. Y también la campaña, si simplemente se tuviera que elegir a alguien por el género que tiene, lo que fuera, pues no sé, para muchos americanos eso sería un desastre, ¿no? A ellos lo que no les ha gustado es que les tengan que decir
pues que hay determinados elementos de la política identitaria que no han gustado. La defensa de que pues en todos los estados tiene que haber, como defendía Kamala Harris, los mismos patrones de educación, los mismos patrones de digamos, regulaciones ambientales, etcétera, etcétera. Y eso no convence, no ha convencido. Claro. Pues David Alandete, gracias y muy buenas noches. Te dejamos oyendo y siguiendo las explicaciones de su derrota por parte de Kamala Harris. Gracias, David, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, Antonio, ¿por qué gana Trump y por qué pierde esta señora que está poniendo ahí? Nada, porque Kamala Harris ha resultado un fraude. ¿Era la nada con sifón, como se ha llegado a decir? Pues no exactamente así. Era una persona que venía del ala izquierda radical del Partido Demócrata, que tiene su sede en California, que es donde ella hace su carrera política, y todas sus posiciones que defiende 4 años antes en las primarias demócratas, en las cuales tiene que abandonar en la primera ronda porque no obtiene el apoyo de nadie, está más a la izquierda que el filo comunista Bernie Sanders. Y el socialismo en América no gusta nada. Y además tienen muy cerca a países que experimentan el socialismo en primera persona. México, sin ir más lejos, México, en su versión del PRI, por supuesto Venezuela, por supuesto Cuba. Es decir, la verdad es que ahí la idea del socialismo no gusta nada. Es cierto que ha ido permeando poco a poco en torno a lo que se llama el progresismo buenista, que viste todo dentro de unas categorías que parecen ser más aceptables. El propio David ha dicho que no haya habido una mujer presidenta de los Estados Unidos es una mancha. Bueno, pues yo no creo que sea ninguna mancha, es un proceso histórico lógico en el cual los hombres han tenido un papel muy relevante, casi indiscutible en toda una serie de funciones, y que a medida que la sociedad ha ido evolucionando, porque la sociedad evoluciona, la realidad cambia, que es lo que yo creo que está pasando aquí en este momento histórico, pues las mujeres, igual que ocupan posiciones de gobernadoras y alcaldesas, llegará una mujer. Lo que pasa es que Hillary Clinton resultaba antipatiquísima y esta mujer ha resultado muy poco creíble. Eso es lo que le ha pasado. Si ella hubiera transmitido una esperanza, una idea grande, si no tuviera tantísimas contradicciones en los temas importantes en los que ella ha tenido que dar marcha atrás. Ella era una defensora del cambio de género gratuito para todo el país, el proceso trans, incluidos los inmigrantes ilegales. Ha tenido que decir que ya no. Ella era una enemiga acérrima de todo lo que fuera el fracking, es decir, los combustibles fósiles. Y la agenda verde era una defensora absoluta. De políticas radicales, medioambientales. Entonces ha tenido que dar la vuelta entera a todas las posiciones y no ha resultado creíble. Ella es atractiva como mujer, es decir, ella podía haber sido una mujer con mucha pegada, pero no ha trasladado nada. Luego la han tenido entre algodones, sin conceder entrevistas, ruedas de prensa sobre todo, y entrevistas escogidísimas, donde han tenido que hacer una edición en la CBS que ya no es una edición para cortar la respuesta, es coger la respuesta de otra parte de la entrevista y ponerla. Y es tal evidente, porque la gente lo ha visto, lo ha grabado, que de alguna manera dices, bueno, pero en contraste con ello, pues tenemos a un Trump que es de una personalidad, como tú decías antes, muy polémica, muy controvertida, arrolladora, pero es un empresario que, digamos, que genera esa credibilidad dentro del ámbito de la economía que esta señora no ha transmitido. Que ha hablado de trabajo, de bolsillo, de inflación, mientras la otra está hablando de políticas medioambientales radicales, del aborto, de generalidades. De generalidades que nadie entendía bien lo que decían. Esto no es una ensalada de palabras. O sea, uno estaba hablando de los problemas reales, de verdad, de los ciudadanos, y la otra pues está en esas políticas, entre comillas, progres. Pero hay gente que las comparte y pueden estar muy bien, pero hay otros que dicen, a mí me interesa mucho más que me resuelva. En Estados Unidos sigue subiendo los precios de los alimentos. Es que los ya no llego a fin de mes. Lo hemos repetido los dos, son eminentemente prácticos. Claro. Les gusta ver las cosas que funcionan y las que no. Y se atienen al principio de realidad, que es una cosa que existe, la realidad existe y es cambiante. Yo creo que con esta elección, por una serie de causas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, que en el hemisferio norte esté Trump, que en el hemisferio sur esté Milei,
que en el ámbito empresarial, mucho más allá de lo que puede representar Donald Trump, tenemos a un representante de lo que es el mundo tecnológico más avanzado, como es Elon Musk. Es decir, se van a dar una serie de factores. Y, perdóname, Antonio, como vamos mal de tiempo, sí, para España y Europa, ¿qué supone la vuelta de Trump a la Casa Blanca? Pues es la peor noticia que podríamos tener, porque él ya nos ha avisado claramente de que Europa o se pone las pilas con su política de defensa tal, o los americanos, los 70 años de estar bajo su paraguas de protección militar, no se lo pueden permitir. Ellos tienen otra prioridad, que es China. Y contra China van a luchar con una política arancelaria que también van a aplicar en Europa y que a nosotros no nos beneficiará. Lo que pasa es que, claro, siempre hay maneras de jugar tus cartas para que incluso en las circunstancias más adversas tú cambies tus prioridades y sepas sacarle partido. Yo, por ejemplo, creo que España no ha jugado bien sus cartas frente a, por ejemplo, Marruecos, que es un vecino nuestro muy próximo y que se ha situado con Estados Unidos extraordinariamente bien. Es el socio preferente ahora mismo en la zona, ¿eh? Claro. Marruecos, no España. Entonces, claro, es que vamos a salir escaldados por una doble vía, pero no por culpa de nadie, ¿eh? Es una mezcla de lo que nos dicen desde Bruselas y las posiciones de los gobiernos españoles que no se acaban de aclarar si esto es un país, es una nación, son 4, son 12, es decir, hay una confusión muy grande sobre lo que es la propia nación, por lo tanto, sus intereses, a la hora de defender sus intereses, pues no es tan obvio como en otros casos. Bueno, pues Antonio Camuñas, tiempo tendremos de seguir analizando. Sí. Ahora esto no ha hecho nada más que empezar. De aquí al 20 de enero tendremos oportunidad de hablar más tranquilamente de cómo esto tendrá una repercusión y una influencia, lógicamente, en la política de Europa y especialmente porque nos afecta a nosotros en la española. Antonio, gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches.